Entonces viene esa declaración del 29 de agosto del 2024 del señor Ferro Orjuela, quien no ha sido vinculado a esta causa, donde él renuncia a guardar silencio, está acompañado de este defensor, cierto, pero sobre esta persona se está adelantando todo lo pertinente en un comité de la Fiscalía General de la Nación para un principio de oportunidad, inclusive protección, porque ha sido ya víctima de 2 atentados contra su vida. En esta investigación se demuestra que el señor Piraván, Jiménez Cano, faltaron a la verdad. Jiménez Cano ante la juez de garantías y en sus informes, sobre todo ante la juez de garantía cuando quiso hacerse el que no sabía nada de la captura de Juan Carlos Perdón, habiéndolo capturado al frente de la fiscalía y habiendo tenido comunicación permanente con el señor Piraván, que fue el que dio la orden de esa captura. Sincronizado estaba. Y ese análisis link que muestra esa triangulación de llamadas, Piraván, Jiménez Cano, en algunas el señor Useche Osorio y sobre todo con el señor Steven Salgado, que estaba de vacaciones y que era el comandante, pero pues estaba interactuando con ambos policías, tanto el de vigilancia como el de policía judicial, pues señoría, creo que la inferencia es indudable. Y el peligro que representan estas personas como institucionales y representando lo que es la Policía Nacional, son un peligro para la sociedad. Desde el artículo 6 citado ya por su obligación de tener pulcritud en su función pública, que es lo que espera la ciudadanía de ellos. Ello explica, su señoría, por qué Geraldine Serna, que en esta causa, y la fiscalía así lo acreditó, la llamó innumerables veces a que acudiera a la indagación que ha pretendido la fiscalía sobre esta ciudadana en estos hechos. Y ahí están las constancias. Ella sabe que es citada, pero no comparece. Está bien, puede que haga uso de su derecho de no declarar contra su cónyuge, porque ahora el señor Nicolás Jiménez Cano es indiciado. Señoría. Doctor Juan Carlos, continúe, por favor. Señoría. Gracias. No, si seguimos con las interrupciones, no vamos a terminar hoy tampoco. Esto lo ha repetido como 5 veces el señor. Continúo, señoría. ¿Continúo, señoría? Sí, por favor. Gracias. Entonces, decía esta defensa, la necesidad de esta medida, pues recordemos que en la imputación se hace énfasis en los delitos endilgados y sobre todo en el numeral 9 del artículo 58 del Código Penal, porque estas personas son institucionales y sobre todo en concreto, gerente de investigación Nicolás Jiménez Cano, lo que puede representar respecto a la solución de la prueba y la calidad que ostentan como superiores, el señor Steven Piraván y el señor Steven Salgado, pues obviamente desarrolla esa calificación jurídica y sobre todo la medida deprecada por la Fiscalía, basada en ese numeral 2 del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, el peligro para la sociedad, la posible continuación de actividad delictiva, porque se han valido de su calidad de funcionarios y de la posición que ocupan en sus cargos para apalancarse, mostrar operatividad con sus subordinados. Por allá un abogado Besalión que dijo que es que yo defiendo a esos delincuentes, pues fue lo que señaló, pero bueno, yo llevo 18 años litigando y defiendo a todas las personas que me contraten, sin discriminar sexo, religión, estrato, nada. 18 años ejerciendo y usted, señoría, me conoce, muy respetuoso siempre. En muchas oportunidades que hemos intervenido y yo como defensor la mayoría también en desacuerdo. Cuando no estoy de acuerdo, recurro, no recurro, pero siempre con el sumo respeto dirigiéndome en cada intervención que hago. Estas personas son un peligro para la sociedad. Están usando su posición y su calidad de funcionarios, uno con las jerarquías que tienen, para seguir engañando a la administración de justicia y atropellando a la ciudadanía. Todo lo contrario a lo que les manda la Constitución. Entonces seguramente van a decir ahora los abogados que sí, que el abogado que fue, que defiende bandidos, que el abogado armó esta película. No, aquí hubo la corroboración eficiente que ya la Fiscalía expuso. Pero van a decir que es que el abogado armó esto y todo el caballo de batalla va a poner la mirada sobre Juan Carlos Sánchez. Pero lo que hablan son las pruebas, su señoría. Y si van a denunciar, tienen todo el derecho a denunciar, como lo hizo hoy el señor Neira,
en algo que no tiene que ver. La representación que tuve con Salazar fue en un asunto muy distinto a lo que está aquí ventilándose, y presenté la renuncia antes de recibir el poder como abogado víctima en esta causa. Y el señor abogado Besalión, que con varias afrentas se ha dirigido a este denunciante, pues haga lo mismo que el doctor Neira, que es tan exitoso en el derecho disciplinario. Doctor, por favor, doctor, a por su favor. señoría, que puede hacer lo mismo, su señoría. Él conoce las lides del derecho disciplinario, tiene 3 sanciones en los últimos 3 años por falta de ética profesional. Doctor Juan Carlos, con eso cierro la intervención, señoría. Muchas gracias. Entonces le damos paso a la intervención del doctor Daniel Joan. Gracias, señoría. De 15:27 arranco. Como quiera que, si bien es cierto, la audiencia de medida de aseguramiento no es un mini juicio, pero no menos cierto es que es una audiencia donde el propio legislador estableció en el primer párrafo del artículo 306 que se debe permitir a la defensa la controversia pertinente de los elementos de conocimiento que utiliza la Fiscalía para sustentar la petición de medida y su urgencia. Ello genera que mi intervención tenga 2 vías de ataque prácticos y lógicos que controviertan en igualdad de armas los 48 minutos y 41 segundos netos que duró la intervención de la petición de medida en contra de mi cliente. Un ataque inicial, el primero que menciono, será el dirigido entonces a la inferencia razonable, a fin de mostrar que no es tan cierto que los elementos objeto de traslado se puedan considerar de ellos autoría o participación de la conducta, como lo dice la parte inicial del 308, y seguidamente atenderé en una segunda vía de ataque, que sería lo relacionado con fines constitucionales, y si me rinde el tiempo y no me vuelvo tan cansón en la extensión, voy a hacer una especie de, términos populares, una especie de jerga popular de avisos parroquiales complementarios de algún dático que se me quede ahí en el tintero. Entonces, en cuanto a la inferencia razonable, pues hay varios numerales de su ataque. Debo poner de presente que no es una inferencia razonable, en este caso se llama inferencia muy forzada, al punto que a pesar de los intentos de la Fiscalía por mostrarla, realmente lo que he percibido es que se trata de un montaje en búsqueda de mancillar, a más no poder, el buen nombre de la Policía Nacional, a fin de que le cojan miedo a trabajar los policías en La Dorada. Lo que se puede percibir de aspectos que voy a anunciar y que, como lo decía el abogado de víctimas, no soy yo el que lo manifiesta, son los elementos los que hablan por sí solos. Y haciendo eco en esas palabras, arranco con lo siguiente. Primero, como quiera que los hechos datan del 21 o 22 de julio del año 2019, han transcurrido más de 5 años. Aspecto con el que inicio porque es de vital importancia, en tanto que dentro de la imputación, que da pie a pedir la medida de aseguramiento, se encuentra la conducta de constreñimiento ilegal, que tiene una pena de prisión que va de 16 meses a 36, lo que significa que en teoría ya habría operado el fenómeno de la prescripción y por lo tanto, pues eso disminuye la cantidad de conductas que están enrostrándose para pedir una medida de aseguramiento. De todas formas, en caso de que haya un conteo diferente de los términos, el delito de constreñimiento ilegal exige precisamente la presencia del verbo constreñir, que aparece allí en el artículo 182, es decir, que se requiere una presión pero palpable, una amenaza, una imposición, y ello no se equipara, su señoría, con la situación fáctica expuesta por la Fiscalía, en tanto que el solo hecho de que el teniente sea superior jerárquico por tener 2 barritas en el hombro, bueno, en esa oportunidad una era subteniente, y por lo tanto sea jefe de 2 patrulleros que capturan por estupefacientes a Chispi, no genera por sí solo el mero grado policial una amenaza, una imposición, en tanto que recordemos que estamos en un caso de policías, entendido como un cuerpo armado de naturaleza civil y no una fuerza militar. Una cosa es la fuerza pública y otra cosa es las fuerzas militares. En las fuerzas militares es donde se habla eventualmente de obediencia debida, no en la fuerza pública, puntualmente su integrante llamada Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil. Según los extraños interrogatorios de los patrulleros de la Policía Nacional que capturan a alias Chispi, procedimiento sobre el cual no existe ningún señalamiento de ilegalidad, por el contrario existe es un acta que soporta con la firma de Chispi que él sí tenía el estupefaciente.
y la libertad que le fue otorgada se la otorgó la Fiscalía sin decir de manera alguna que se trató de un procedimiento ilegal. Es hasta ahora en estas audiencias concentradas, que se señala que ese estupefaciente no lo tenía Chispi. Contrario a ello, él firma un acta de derechos del capturado y en una situación de buen trato confirma pues que efectivamente no existió un procedimiento irregular, a pesar de que ahora cambia su versión. Esta situación en todo caso se trataría alrededor de una irrisoria dosis de bazuco, y según sus dichos, los policías, los patrulleros del procedimiento, señalan que al parecer se les habría ofrecido estímulos a su operatividad. Ello no puede verse jamás como una amenaza ni como una presión, es decir, se descarta la inferencia razonable de un constreñimiento, en tanto que dentro de la sana crítica, y esto sería las reglas de la experiencia, pues los miembros de la Policía Nacional suelen recibir estímulos cuando dan positivos. Normalmente se trata de permisos, y eso no está ni prohibido ni puede verse como un constreñimiento. Contrario sería si se les llega a exigir que tenga que trabajar más, que se le impongan una serie de cargas en caso de no hacer positivos, pero en este caso, según lo refieren los uniformados, al parecer se trata de un ofrecimiento de estímulos, y eso es habitual, es costumbre al interior de la policía, no es una situación delictiva. Entonces tampoco puede hablarse de inferencia razonable del delito de tráfico de estupefacientes cuando además las manifestaciones incriminatorias no son claras al momento de indicar de dónde salió esa dosis personal. Contrario a la afirmación de certeza de que esa sustancia sería de manos del teniente, como lo refiere erradamente el señor representante de víctimas, aquí sí se revisa puntualmente el elemento que fue objeto de traslado, las declaraciones. La patrullera dice es: creo que me la pasó mi teniente. Y creo es que ella misma señala una duda de la procedencia de ello. Ante esa situación se acude al otro patrullero, a Fabián Alberto, y este indica que no sabe de dónde salió eso, a pesar de que pues se trata del mismo procedimiento, es decir, que no hace una afirmación en contra del oficial. Textualmente dice la declaración, abro comillas: no recuerdo de dónde salió estupefaciente con el cual se montó la captura de Perdomo, cierro comillas. Ante esa duda de la procedencia de la irrisoria cantidad de estupefacientes, sería también irrisorio imponer una medida por 3 gramos largos de bazuco. No puede entonces considerarse que haya inferencia razonable ni siquiera del origen, y por ende tampoco puede pedirse una medida de aseguramiento por esa conducta, en tanto que esa supuesta inferencia razonable contra el teniente resulta ser una mera conjetura sobre la que se hace imposible, construir una eventual privación de la libertad como medida extrema, sobre todo cuando no necesito ni siquiera entrar más a fondo a las declaraciones de Jennifer Lucía Arenas y Fabián Alberto Espina Capera como patrulleros, en tanto que sus exposiciones no pueden ser valoradas absolutamente por nadie, y nadie es nadie, mucho menos por un juez constitucional. Y no porque así lo diga Daniel Neira, no, porque yo no soy legislador todavía, sino que el artículo 23 de la ley 906 del 2004 lo prohíbe de manera expresa, en tanto que señala: toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Nótese cómo el código no dijo deberá excluirse en la audiencia preparatoria, ni dijo deberá ser excluida en juicio, sino que sin lugar a equívocos dijo que la exclusión es de la actuación procesal, se entiende de toda, en el momento en que se detecte. En ese orden de ideas no puede pedirse una medida de aseguramiento en la que la base de la inferencia razonable de conductas como la privación de la libertad y el supuesto tráfico de una dosis personal se extrae someter en forma arbitraria a 2 patrulleros a autoincriminarse por vía de declaración jurada, y en la que básicamente se les puso a hacer una confesión ilegal que hicieron sobre un procedimiento supuestamente irregular de captura. Es decir, que si fuera una manifestación en contra de un tercero, sabemos válida la declaración jurada, pero si esa declaración jurada, ese señalamiento contra un tercero incluye tener que ponerse, lo digo en un tema de figura literaria, la soga al cuello, es decir, incluye tener que autoincriminarse, ese aspecto en particular nulita por completo esos medios de conocimiento, en tantos que requerían sí o sí la presencia de un defensor. Ese requisito de la presencia de un profesional del derecho en esa diligencia no era un favor, era una obligación. Y la Fiscalía y la DIJÍN, quienes hayan participado en esa diligencia,
no necesitaban siquiera ser abogados para saberlo, utilizando las mismas palabras de quien me antecedió en la intervención. Y es que no era tan difícil entender eso tan básico, porque en virtud del artículo 282, cuando se sospecha de que una persona puede ser autor o partícipe de una conducta que se investiga, se le cita interrogatorio, y si el indiciado no hace uso de ese derecho a guardar silencio y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar, pero en presencia de un abogado. En ese entendido, ¿cómo es que si para una diligencia como el interrogatorio del indiciado, que es sin juramento, se requiere en la presencia de abogado, así tenga las ganas de declarar, cómo es que una declaración jurada, donde resulta siendo una confesión, la misma se hace sin presencia de defensa técnica? Es imposible pedir una medida de aseguramiento con una inferencia razonable construida sobre elementos nulos. El segundo aspecto frente a la inferencia es que los elementos que se recolectaron y que se fueron objeto de traslado y sobre los que hacen una sinopsis lo más concreta posible, pues se recolectaron al como caiga, al punto que, por ejemplo, el PDF llamado carpeta 6, así se llama el traslado a la fiscalía, para facilitar en la búsqueda, está conformado por 92 páginas. Se observa allí en ese PDF el acta de reconocimiento de personas. Aparece que la diligencia es de Carlos Adolfo Ferro Orjuela, la realizan solo hasta el pasado 29 de agosto del 2024, apenas un mes, en un caso de más de media década. Dijo la fiscalía, voy a usar sus propias palabras, fueron tan diligentes, cierro comillas, que la realizaron apenas hace un mes, con tal nivel de afán que en vez de participar el procurador o el personero como agente del Ministerio Público, mandaron a Josué Alejandro, un judicante que resultó firmando la diligencia como defensor. O sea, que no leen ni siquiera el espacio donde ponen la rúbrica. Y curiosamente, a pesar de que la diligencia la toma el subintendente Óscar Eduardo Manjarres de la Dijín, aparece en escena un oficial de apellido Suárez Barrios, signando el acta sin que se indique cuál rol fue el que cumplió, que no era propiamente el de garante, porque causa curiosidad que el acta diga que, abro comillas, se da por terminada la diligencia a las 16:57 horas, cierro comillas. Rarísimo eso, su señoría, porque el rótulo de cadena de custodia refiere que a las 16:35 horas de ese mismo día, 22 minutos antes de terminar la diligencia, 22 minutos antes de firmarla, ya el acta estaba empacada en el sobre. Recordemos, la diligencia termina a las 16:57 y se empaca en el sobre a las 17:35, una máquina del tiempo. Más raro que el señor Ferro Orjuela, alias Titi, con tal de lograr su propósito de mancillar a más no poder el nombre de la gloriosa Policía Nacional, con auspicio de la propia Dijín, atiende varias diligencias al mismo tiempo, el mismo día. Increíble. Curiosamente, el acta de reconocimiento dice que esa diligencia del reconocimiento de personas empezó a las 12:45 horas del 29 de agosto del 2024 y que ese reconocimiento, allí en esa diligencia, no hubo presencia del defensor, o sea, no había abogado, sino un judicante de la personería. Diligencia de reconocimiento sin defensor, que firmó como defensor, era el judicante a lo que me refiero ahorita. Esa diligencia que arrancó a las 12:45 termina a las 16:57. Pues resulta que al revisar otro de los PDF de la Fiscalía, más exactamente el denominado Informe 0909-2024, así se llama el traslado, el CPDF, para facilitar la búsqueda tiene 17 páginas, aparece que el señor Ferro Orjuela, alias Titi, el mismo 22 de agosto del 2024, desde las 10:50 horas, estuvo hasta las 15:40 rindiendo un interrogatorio acompañado de su defensor, del doctor Juan Carlos Sánchez Gómez, sin presencia del Ministerio Público, es decir, sin el judicante. ¿Cómo así? Si se supone que estaba al mismo tiempo en el reconocimiento, pero sin defensor, y al mismo tiempo está el mismo día y en las mismas horas con defensor, pero haciendo un interrogatorio. Lo mejor de todo, su señoría, atendió a esta persona una tercera diligencia al mismo tiempo, el mismo día, y con horas igualitas, porque según el acta de incautación que la Fiscalía corrió traslado, ese ciudadano a las que atendió a las 15:35 de esa incautación, de un celular y 2 agendas, lo cual es sorprendente. En tanto que ahora resulta que Ferro Orjuela, alias Titi, tiene el don de la ubicuidad. Tiene ese talento que yo envidiaría para poder ir a varias audiencias al mismo tiempo. El don de poder estar en 2 lugares.
porque mientras el acta de reconocimiento dice que está ocupado en la dirección ubicada en la carrera 8ª con 9ª con el judicante y sin defensor, al mismo tiempo resulta rindiendo el interrogatorio y haciendo actas de incautación en otro sitio totalmente diferente el mismo día y a las mismas horas, exactamente en la dirección ubicada en la 4ª con 16, que tengo entendido que es donde funciona la fiscalía. Ni modo de preguntarle a la señora fiscal cuál es la fecha de hora correcta, porque según el interrogatorio que rindió alias Titi, la diligencia se hizo en presencia de ella, pero extrañamente no fue capaz de firmar el soporte de la diligencia. Y tampoco podemos acudir a medios técnicos porque pues no se sabe si se utilizaron o no, porque, abro comillas, términos de la fiscalía, fueron tan diligentes, cierro comillas, que ni siquiera marcaron la pregunta que hace el propio formato de si usaron o no los medios técnicos. Ahí haciendo uso de la frase de la jerga popular, según la cual con la vara que mides serás medido, surge el interrogante. Cuando hay una inconsistencia de una dirección de captura de una persona por 3 gramos de bazuco, los policías son acusados por fraude procesal. Pero cuando es la fiscalía y su equipo de trabajo los que tienen inconsistencias de obra y direcciones, ¿cómo se llama eso? No contestaré yo esa pregunta, no soy la autoridad competente. Tercer situación que me lleva a atacar esa inferencia razonable. No puede considerarse la inferencia de elementos como el PDF denominado Informe 1009-2024. Así se llama el PDF, Informe 1009-2024. Conformado por 89 páginas para que facilitar la búsqueda de quien quiera corroborar lo que estoy manifestando. Aparece allí el acta de reconocimiento del hermano de Chispi, es decir, la diligencia de Alex Mauricio Robledo Urrego, calendada 9 de septiembre del 2024 a las 10:20 horas, en la que señala reconocer al teniente Piraván. Lo vino a reconocer solo hasta el 2024. Diligencia que terminó a las 10:37 horas. Pero es un acta un tanto cómica, porque allí el acta firma con una, aparece marcado, se afirma, con una X que hubo presencia de un defensor. Y se pone como defensor a García Montero, o sea, el judicante de la personería otra vez haciendo las veces de defensor, no como Ministerio Público. Pero curiosamente, cuando se pregunta en el acta, el formato que dice el Ministerio Público, dicen que no, con una X, que no asistió. Así, entonces, esa persona que acompaña la diligencia, pues no es garante de nada, es una diligencia mal tomada porque quien asiste no sabe ni en qué rol asiste. Y queda claro entonces ese nivel de control, entre comillas, que se ejecutó en ese acto de investigación tan irregular. No hay palabras para describir el talento que se aprecia en estos elementos, porque resulta, señora juez, que el mismo día, 9 de septiembre del 2024, una vez se hizo el reconocimiento de Piraván, que como se indicó, arrancó a las 10:20 y culminó a las 10:37, se inicia otra actividad con el mismo Alex Robledo. Se trata del reconocimiento de Jaime Suache Osorio, que inicia, oído bien, a las 10:38 horas, la diligencia. Y esa diligencia termina a las 10:44. Lo del talento admirable al que me refiero, que es un sarcasmo obviamente, es porque resulta que Alex Robledo, que se supone que está ocupado entre las 10:38 y las 10:44, insisto, está ocupado reconociendo a Suache Osorio, estaba al mismo tiempo en otra diligencia que inició exactamente a la misma hora, a las 10:38 estaba reconociendo a la patrullera Jennifer Arenas. Ese es el nivel de lo que llama la fiscalía en sus propios términos, abro comillas, acomodados por la SIJIN, cierro comillas. Con esa situación, con esos errores, pretenden criticar los eventuales errores o inconsistencias de fechas y horas de los procedimientos de la policía. Cuarto aspecto que ataca la inferencia razonable y que confirma mi teoría de inferencia muy forzada. No puede hablarse de esa inferencia cuando se intenta construir con base en un informe de investigador de campo del 20 de agosto del 2024 a las 14 horas. Ese informe está en un PDF llamado Carpeta 5, así se llama el PDF. Tiene 137 páginas para que si no lo encuentran por nombre, lo encuentren por cantidad de hojas. Allí se hace una serie de señalamientos de los cuales no se soportó nada. Son meras opiniones en plural, pero de cosas que solo existen en el mundo de la imaginación y que fue la entrada con la que la fiscalía empezó su intervención, es decir, como una especie de contexto. Pero como están objetos en los traslados, hay que mostrar que aquí ese peligro pues, de estructura, de nexos raros y cosas así complejas no existe, pues, y que se trata de ese montaje, que es mi teoría,
pues allí se señala en ese informe que se trata de, hay una estructura hasta jerárquica de colaboradores de la policía con la empresa denominada Clan de Oriente. Con ambas, dice textualmente, con la empresa y el Clan de Oriente. Y dice que la misión de esa organización es, abro comillas, omitir procedimientos propios y así recibir dádivas. Dentro de estas actividades se observan las capturas ilegales a fin de lograr objetivos, cierro comillas. Pues bien, resulta que luego de esa frase tan película de omitir procedimientos, surgen los interrogantes como argumento de la oposición de la medida. ¿Cuántos procedimientos omitieron? ¿Cuántos? Para poder hablar de una estructura y poner hasta la foto que le vendieron a la prensa, además. Le vendieron, me refiero a la filtraron, no que haya intercambio de plata. ¿Cuántos procedimientos omitieron? No sabemos. ¿En qué fecha los omitieron? Nada se dijo. ¿De cuáles procedimientos estamos hablando puntualmente? Quedó todo en el mundo de la imaginación. Dijeron, es que hay que capturar solo a los de la otra banda, hay que unas motos y las placas de las motos. No, tampoco tenemos ese dato. Pero aprovechemos que hay una incautación de un celular y unas agendas, ¿no? Según dijo la fiscalía. Pero también en la intervención manifestó, estoy a la espera de los resultados. Pero hay unos celulares que también le entregaron, pero estoy a la espera de los resultados. Y con espera de los resultados no se construye una inferencia razonable. Entonces debió haber llegado primero el resultado antes de poner la foto de todos en una estructura jerárquica haciendo creer que la policía tiene su propia empresa criminal, cual es absurdo. Estos datos de tiempo, modo y lugar de la afirmación temeraria de omitir procedimientos, hago énfasis en la S porque se trató de plural, brilla por su ausencia y sin ella no puede considerarse que sea necesaria una medida porque van a omitir procedimientos, no sabemos cuáles son los que omitían. Por otro lado, no encuentro, es que si estos procedimientos generaban dádivas y se pone la foto del teniente Piraván ahí de segundo al mando de la estructura, pues ¿cómo es que no le imputan concierto, no le imputan cohecho? Y pues eso es obvio, no aparece en ninguna de las carpetas de los elementos que tan siquiera mi cliente haya recibido 100 pesos. Decir que al menos Piraván haya visto a Titi, haya hablado con alguien de los colaboradores de Titi y le diga, mono, regáleme un pan. Nada de eso hay, su señoría. Entonces no podemos aquí hablar de corrupción de la policía mancillando el nombre de la institución cuando frente al oficial que está al mando, el que estuvo encargado, pues no hay ningún señalamiento. Entonces, ¿cuál es la inferencia razonable de qué? De hecho, pongo de presente que si bien hay un interrogatorio a Titi, de quien pues señala que existía unas reuniones con un policía que se al capitán Salgado, dice textualmente en ese interrogatorio, abro comillas, solo, siempre iba solo, nunca lo llegué a ver con nadie, cierro comillas. Ahora bien, la otra afirmación es que de esa estructura, abro comillas, se observan capturas ilegales a fin de lograr objetivos, cierro comillas. ¿Cuántas capturas ilegales se hicieron? Que ahora el representante de víctimas menciona como otras situaciones ahí raras. Yo no me voy ni siquiera a pronunciar a eso porque eso no fue objeto de imputación. Entonces, no voy yo a convalidar una afectación al principio de congruencia. Si no se imputó, no me pronunció eso. Habría que hacer una adición si quieren, pero en este momento no. Pero entonces se mantiene la pregunta. ¿Cuántas capturas ilegales hicieron? Pues se menciona la de Chispi. De resto no escuché ninguna otra. ¿En qué fechas? Las otras capturas. No sabemos, solo lo de Chispi, por ahí dice el 2019. ¿Quién declaró la ilegalidad de esas capturas? No, la captura ni siquiera fue declarada ilegal. Le dieron fue una libertad, no le impusieron medida de aseguramiento por una serie de dudas que se generaron, pero no fue una captura declarada ilegal, ni siquiera la del bazuco. Porque no logró llegar ni siquiera a un juez control de garantías. Fue una libertad otorgada por la fiscalía, pero no se corrió traslado de algún documento que refiera a que el fiscal diga, lo suelto por ilegal. Eso brilla por su ausencia. Entonces, no se hizo al menos lo básico. El nombre de los capturados que durante todo ese lapso de tiempo fueron objeto de capturas ilegales, en plural, brilla por su ausencia. Entonces, de ahí, ¿cómo vamos a construir un riesgo? Dice la fiscalía, abro comillas, no se trata de retrotraer qué pasó en el 2019. Estamos pensando es a futuro, cierro comillas. Pues a futuro no hay elementos que demuestren que estas personas, o puntualmente mi cliente, vaya eventualmente a repetir aquello que supuestamente hizo en el 2019. Pero lo más curioso es que dicen que las capturas eran ilegales para lograr objetivos.
y ponen el caso de Chispy con los 3.7 gramos de bazuco, y eso se cae de su propio peso el argumento para una medida. Porque ¿cómo es que alguien puede creer que una captura de 3.7 gramos de bazuco le va a permitir a una estación como La Dorada, que es base de distrito, cumplir las metas institucionales? ¿Una captura de esas? ¿Cuáles son los objetivos? No lo sabemos. Un quinto aspecto, ataque de diferencia. Y como un hilo conductor pasamos a la captura de Chispy, que es como lo más central. Dame un segundo, remojo garganta, señor. Y nada acá. Frente a la captura de Chispy, considero que mientras la Fiscalía señala que hay una inferencia razonable de fraude procesal y que además privación ilegal de la libertad, ya no por el bazuco, vamos a pasar al tema ya de lo de el tema de lo del homicidio, pues que la prueba de eso es que se anunció un sentido del fallo absolutorio en favor de ese ciudadano, anuncio que hasta ahora ni siquiera hay fallo, no hay todavía un tema ejecutoriado, una decisión frente a Perdomo Robledo. Pero allí, curiosamente, esa absolución faltó contar lo más importante, y es que la testigo estrella del caso se echó para atrás ante un juez control de garantías, pero causa curiosidad que si revisamos exacta audiencia, anuncio de sentido del fallo, que hace parte del traslado de los medios de conocimiento, ahí aparece que la audiencia dura un poco más de 24 minutos, se ventila por parte de la señora juez, que adelantó el juicio oral, que la absolución no es por un tema de capturas ilegales, no es por un tema de fraude procesal, yo no menciona nada de eso. Y ella, que es la que conoce el caso en su totalidad, porque ¿quién hizo el conocimiento? La parte de juzgamiento. Ella dice que la absolución es por duda en favor del reo. No dice por ninguna parte que se trate de un falso positivo. Y contrario a ello, si se revisa el minuto 14:33 del récord, no lo expongo por ahorrar tiempo lo que más pueda, la señora juez de conocimiento resalta que la ciudadana habría sido testigo presencial de los hechos del homicidio, había afirmado en esa audiencia, cuando declaró en juicio, que si bien una cosa dijo en la entrevista y luego dijo otra en la audiencia de control de garantías, que es donde se dio la libertad, no por ilegalidad, sino porque no se impuso medida, se ventila que ella habría sido abordada antes de su declaración por parte del defensor del capturado, el doctor Juan Carlos, que nos acompaña, y por el hermano del capturado, ese señor Robledo, que tanto se menciona por ahí, y que la habrían, entre comillas, intimidado. Manifestaciones que no son mías, es lo que se señala allí en la audiencia. Entonces, nótese cómo la variación de la declaración no sería a que se haya falseado información por parte de los policías, sino que el mismo policía que declara, el hermano de Chispy, que declara contra sus compañeros en defensa de su hermano Chispy, es el mismo que, según la confesión de la testigo estrella, según la audiencia en mención, habría intimidado al declarante para que cambiara información a fin de obtener la libertad en la audiencia concentrada. Y pues ya en medio de eso, de no poder saber cuál es la versión correcta, dice la juez de conocimiento, abro comillas, surge un mar de dudas, cierro comillas. Seguidamente dice la señora juez que faltó, por ejemplo, otros elementos, sugiere algunos, esto para resumir ahí en pocas palabras lo de 24 minutos, y pues entonces aparece que no hay el más mínimo asomo de dudas de fraude procesal, sobre todo porque aquí debo hacer énfasis en una situación especial, su señoría, y es que es entendible a la señora. Si yo fuera, no me llamara Daniel, sino Geraldine, había hecho exactamente lo mismo que ella hizo. No se trata de una artimaña para mentir, como dijo mi antecesor, sino que se trata de un instinto de supervivencia. Yo habría hecho lo mismo. Yo la entiendo a Geraldine. Cuando empieza a decir no me acuerdo, no sé, no dije, y dice la señora juez que se trata de una especie de testigo hostil, pues es que la señora declara en esa audiencia lo que le favorecería al hermano de Chispy después de esa presunta intimidación, pues yo no estuve ahí, no me consta. Pero a los 6 meses, más o menos larguitos, es decir, en febrero del 2020, recordemos que el homicidio en el 2019, le matan el marido. ¿Cómo se llama el señor? Jason Enrique Ramírez Cerrato. Dentro de sus correos tienen la noticia, o sea, esto en el Cubo Manizales. ¿Y con quién tiene? ¿Cómo prueba que tiene el marido? Pues tienen hasta una niña. Por obvias razones no va a compartir allí datos relacionados con la menor por proteger su identidad. Y pues este homicidio al parecer lo habría cometido, es fijo, o sea, es confirmado, lo cometió Misael Augusto Murcia, alias 12, compañero de empresa criminal de Titi. Y al parecer, ahí sí, ya él confirmó que está confirmado, condenado por esa situación, por eso me atrevo a hablar con certeza de eso. Pero el móvil habría sido una venganza contra Geraldine por haber declarado en contra de Chispy. Y entonces le cobraron esa manifestación que luego intentó corregir en audiencia, corregir entre comillas en la audiencia de garantías.
¿qué testigo en ese ambiente va a ir a juicio a arriesgarse a que pueda perder otro ser querido? Pero como esto no se puede quedar en las meras especulaciones y yo no soy una autoridad para determinar eso, pues a sus correos se corrió traslado de la denuncia que efectivamente radiqué hoy, 1 de octubre de 2024, el oficio 31324, que pido su valoración al momento de la decisión de fondo, en donde se solicita tanto a la Comisión de Disciplina Judicial de Caldas como a la doctora Luis Adriana Camargo Garzón que adelanten las pesquisas pertinentes para determinar cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que Geraldine cambió su versión abruptamente en el mes de julio del 2019 y cómo es que pierde la vida su esposo en esa aparente venganza y cómo es que así pues nuevamente llega a juicio a volver a cambiar la versión por instinto de supervivencia. Entonces son ellos los encargados de determinarlo, solamente lo pongo en contexto, su señoría, con el soporte para que quede que eso aquí no se trata de discurso, sino que yo le pido a la autoridad que investigue para que esto sirva en el sentido de mostrar que mientras se resuelve cuál de esta polémica que ha generado este caso sin precedentes, pues no se genere que mientras se determina quién tenga la razón, se opte por las medidas más drásticas como la privación en un sitio de reclusión. No puede perderse de vista, su señoría, que además, frente a este caso, pues Chispi reconoce que en la declaración que rindió el 29/08/2024, que él sí estuvo en el lugar de los hechos. Es decir, que él sí estuvo en el bar donde ocurre el acto sicarial, estuvo en la mitad de la piscina y no se moja. Y nótese cómo el propio abogado de víctimas, el doctor Juan Carlos Sánchez Gómez, en sus declaraciones manifiesta de una u otra manera que es que Chispi incluso tiene una morfología similar o muy parecida a la del presunto autor real del homicidio. O sea, aquí no se trata de una mala fe de los policías. Se trata de que si hay dos personas que se parecen, hay una cámara que muestra que una persona está en un establecimiento, muestra que hay alguien que lo reconoce y aparece un arma, pues obviamente es altamente probable que se trate de esa persona y no de otra. Entonces, pues como los policías no determinan responsabilidad, lo normal es capturar, dejar a disposición para que la autoridad sea la que lo determine. Y hacer eso, pues no puede generar miedo a los policías de tener que trabajar por el miedo que qué tal que después algún testigo cambie la versión en medio de una situación de zozobra por asesinatos en su propio núcleo familiar y entonces los policías van a ser los capturados. Entonces lo dejo a su consideración. Pero hay una situación más sorprendente y es que hay una extraña agilidad, dice la fiscalía, fueron tan diligentes que el anuncio del fallo absolutorio por duda se da el 29 de agosto del 2024 y la audiencia culmina a las 16:26, según el acta del juzgado de Puerto Boyacá. Repito, 16:26 culmina la audiencia. Y a las 16:46 del mismo día ya estaba rindiendo la declaración jurada el señor Chispi contra los policías. Y de hecho, la orden de policía judicial con la que la rinde, que está en el traslado, es la 108-17-524, que ordenó escuchar la declaración, también está ese mismo día 29 de agosto del 2024. Chévere, ¿no? Terminan la audiencia en sentido del fallo y en 20 minutos alcanzan a hacer orden de policía judicial, la notifican al policía judicial para que la ejecute, alcanzan a citar al declarante e inicia la recepción de declaración. En 20 minutos, palabras de la fiscalía, fueron tan diligentes. Sexto aspecto. No puede hablarse de inferencias razonables basados en que el 29 de agosto del 2022 se realizó una inspección a un proceso por allá el 2016-00-617 y que allí había un interrogatorio de Ferro Orjuela, alias Titi, del 24 de febrero del 2020. Como la fiscalía sabe de lo mal que está llevado ese interrogatorio, lavó el interrogatorio, es decir, lo limpió jurídicamente hablando con analogías y le tomó uno más reciente para ocultar los errores, es decir, como quien barre y mete el mugrecito debajo de la alfombra. Ello lo anuncio así porque resulta que la génesis de este caso, pues es ese interrogatorio. El que hay que revisar es el del 24 de febrero del 2020, porque es el más fresquito a la fecha de los hechos. Y resulta porque es allí donde se ve quién orquesta el montaje de una u otra manera, así sea de manera indirecta. Y es por el hecho de que allí el abogado de Titi participa al interrogatorio, actividad muy normal, obvio, un interrogatorio requiere abogado, eso lo dije ahorita, leyendo hasta la norma,
pero es el abogado el que hace afirmaciones que le dicta al testigo y el testigo la repite en la misma diligencia. Por eso pido que se verifique de manera muy especial la transliteración que hay de eso. Por ejemplo, que no voy a ponerme a leer aquí todo el interrogatorio, ¿no? El abogado afirma, abro comillas, ese Jiménez Cano fue el que lo capturó, él sabía que no era, cierro comillas. Seguidamente, el cliente del abogado, de manera muy obediente, repite lo que le dictó el defensor, expresando, no era, ellos sabían que no era. En la transcripción se aprecian otras novedades, voy a decir solo las más graves. Por ejemplo, el abogado en el interrogatorio del indiciado decide declarar por su propio cliente y afirma, yo soy el abogado de Chispi, lo saqué de primerazo, me lo quisieron legalizar y no contaron que hice una entrevista así, amañanada a las 3 de la mañana a la dueña de ese. ¿Cómo es que se llama ese negocio? Cierro comillas. O sea que el abogado alias Chispi se convirtió en abogado alias Titi y justo cuando eso ocurre, entonces su cliente, curiosamente, se salva del otro proceso gracias a Titi. Una mano lava la otra, diciendo Titi que Chispi no fue el que cometió el homicidio y pues automáticamente pues eso genera que ahora sean los policías los responsables. Lo sorprendente es que retornando a esa situación, pues podrá ver allí su señoría que el abogado es el que le dicta hasta el nombre del establecimiento a Titi y adicionalmente hay unas manifestaciones según las cuales señala, y esas son como las más graves, abro comillas, entonces la muchacha toda, entonces él organizó y ella firmó, entonces claro que esa entrevista está, sí, yo lo vi y mentiras, ella no había dicho eso, entonces ellos creyeron que con eso iban a dejar legalizar una persona, pero no contaron con que la pelada pues también me copió a mí. Y fue a la audiencia, yo le dije, mire ese man, lo van a meter a la cárcel, porque dicen que usted fue testigo. No, yo no voy a ir a decir eso, yo a aclarar, y fue así. Y eso el fiscal lo peleó para que no le dejaran declarar, que eso no podían, que eso no era un juicio, que yo no sé qué. Anda, la juez no venga, declare, yo lo quiero escuchar. Y la pelada fue y dijo, no, yo en esa entrevista, yo no dije nada de eso, que dice ahí, eso es mentira, yo no vi nada. Y ahí la jueza, el man quedó imputado, la jueza lo soltó, cierro comillas. Entonces, nótese que independientemente de esa situación y que ante debo decirlo también por lealtad, corrió ya a traslado la propia fiscalía ayer de manera sorpresiva a última hora, una declaración del viernes, donde el abogado Juan Carlos explica cuál fue ese contacto, pues se confirma en todo caso que sí existió ese contacto y que podría llegar a ser cierto que esa reunión pues tuvo algún ambiente medianamente hostil que le hizo dar miedo a Geraldine. Curiosamente, escuchada esa teoría, o ese libreto que le expone el abogado de Titi al interrogatorio a Titi, pues hace que se confirme que efectivamente sí existió esa extraña situación. De hecho, allí dice, allí dice Titi, ahí quedamos claros en ese punto. Pues bien, es decir, que tan pronto el abogado hace la manifestación de cómo se logró la libertad de Chispi, Titi confirma y dice que ahí quedaron claros en el punto, o sea, refiriéndose a cuál fue la estrategia que utilizaron que les funcionó. Eso no lo invento yo, está ahí copiado, pero curiosamente hay otra novedad, su señoría, y es que se supone, la teoría de la fiscalía para pedir medida, que es que Salgado estaba incómodo con Chispi y entonces lo mandó matar, aunque estaba de permiso, y entonces está encargado el teniente y que los policías sabían y toda la cosa. Pero que quien proporcionaría a los sicarios habría sido entonces Titi. Esa es la hipótesis de la fiscalía. Pero curiosamente es muy raro que aunque Titi diga en los primeros interrogatorios que sabe quiénes cometieron el sicariato, en los más recientes resulta diciendo que se vino a enterar que el sicariato lo ha cometido otra persona cuando visitó una cárcel, San algo, no alcancé a copiar el nombre de la cárcel, de pronto sí, pero me demoro buscándolo, donde dice que cuando llegó a la cárcel le encontró al supuesto sicario real y que el sicario le dijo, no, yo la verdad no hice eso, fue otro. Pero venga, surge el interrogante, ¿no se supone que eran los empleados de Titi y que entonces la policía le dijo dónde estaba para que ellos llegaran y lo mataran y entonces a qué horas cambiaron el sicario? Y se vino a enterar años después, cuando le tocó pisar la cárcel y ahí hablando con el supuesto sicario real, él le dijo, no, yo no fui. Pues si él le dijo, yo no fui, amplía la posibilidad de que hubiera podido ser Chispi. Claro, él se está beneficiando de un tema absolutorio, yo no soy juez para derrocar allá toda la solución que se anuncia, pero pues queda claro al menos que los uniformados no actuaron de manera
temeraria ni dolosa, sino que se trata de que el que proporcionó los sicarios no sabe ni cuáles fueron los sicarios que supuestamente mandó. Es más, hay otra situación más grave, y es que allí, declarando en nombre de Titi, la diligencia, todos sabemos aquí, los penalistas al menos, que el interrogatorio el abogado guarda silencio, pero no puedes contar o declarar que cómo se disfraza la captura, diciendo cosas como, abro comillas, ¿y sabe cómo disfrazaron esa captura? Al pelado fueron a la casa y fueron informados. La vieja esa, la que mantenía con Salgado, la policía la tomba, y le dijo al hermano, como el hermano de Chispi también es policía de Norcasia, entonces le dijo, no, salga, que es su hermano, es testigo, necesitamos entrevistarlo. Entonces el otro, claro, vaya, lo hizo salir y se fue con ellos. Cuando lo van dejando detenido y le hacen un informe chimbo, ficticio, que le habían cogido droga y que por eso lo habían dejado detenido, con esa poquita cantidad lo iban a detener ahí, mientras que la fiscal recibía y pedía una orden de captura con esa entrevista que dio la vieja para poderlo legalizar. Entonces, claro, la fiscal cuadró todo. Le cogió la entrevista, cogió y le dijo al man capturado, dice que por droga lo dejaron capturado, y mientras Jiménez Cano consiguió la orden de captura con el informe y todo. Saliendo de aquí, de la fiscalía, el chino sale en libertad por el poquito de droga que era mentira, supuestamente porque eso era mentira, y cuando está saliendo aquí ya con la libertad, ahí lo estaba esperando Jiménez Cano de una vez, que ha capturado por homicidio, pero lo hicieron a lo cerdo. Yo soy testigo de eso porque fui el abogado de Chispi, cierro comillas. Esos términos de chimbo, de tomba y de la vieja es del abogado de Titi, del doctor Juan Carlos. Entonces, a lo que voy con esto, señoría, es que aquí, con las propias manifestaciones del abogado Juan Carlos, se demuestra que la anotación que él mismo pidió se desarrollara en los libros de población es falsa. Y que por lo tanto esas anotaciones que tanto hace alarde la señora fiscal para pedir la medida, en donde dice que hay una anotación del libro de población de las 7 de la mañana del 21, que hay otra por allá del 22 de julio, que hay otra del 23, y que con esas anotaciones, sobre todo una que habrá pedido el defensor, pues se demostraría que que Chispi estuvo detenido 3 días en la estación de policía, tanto que ahora ya se anuncia que se sugiere a la fiscalía que impute secuestro, que acuse por secuestro. Pues resulta que el propio abogado señala que la privación de la libertad fue en las instalaciones de la fiscalía. Estaba ahora preso en la fiscalía, incluso por el tema relacionado con la sustancia bazuco. Entonces, ¿cómo van a imputar al teniente como comandante de estación que haya recibido en sus instalaciones y haya retenido por 3 días a Chispi, cuando la detención está en una instalación que no está bajo su responsabilidad, como las instalaciones de la URI? Ahora, si van a decir que el teniente también es comandante de la URI, pues ya la cosa cambia, pero por ahora no se puede. Uno de los delitos que se imputaron es justamente el de que recibe a una persona capturada. Por eso yo lo anunciaba que iba a haber una lista poderosa de 7 delitos, pero que uno se subsumía en el otro. Me mantengo en esa petición, no lo voy a volver a hacer por ahorrar tiempo. Pero entonces vemos que el propio defensor dice cuál era realmente el sitio de reclusión. Claro, en algún momento tuvo que haber estado en la estación mientras se traslada a la fiscalía para el procedimiento, pero todo el tiempo de detención sería en la fiscalía y habría participación de una persona de la fiscalía con esa frase: la fiscal cuadró todo. ¿Cuál? No sé. Yo no puedo llegar hasta ese punto, que lo sabe el doctor Juan Carlos. Se suma a lo anterior, su señoría, que Titi, para favorecer a Chispi, pues resulta allí en esa diligencia ambos hablando del arma, ¿no? Salta a la escena que el abogado le dicta la respuesta a Titi y dice, abro comillas, y ese fierro lo recuperaron, cierro comillas, términos del profesional del derecho. Ante lo cual alias Titi, muy obediente, completa la respuesta y dice, abro comillas, a 3 casas. Cierro comillas. Entonces, a raíz de eso, su señoría, la fiscal le hace creer a usted que como el que envió los sicarios era Titi y que era un montaje de la policía, entonces que cómo hacían los policías para adivinar dónde estaba el arma. O sea, que cómo hacían para adivinar que eran 3 casas. Pues, su señoría, en el propio video, los que estaban en el objeto del traslado, se ve que ahí, a pesar de que los videos no puedan permitir algo morfológico, digamos, de característica puntual, no pueden mirar si hay un lunar, sí se aprecia un paso a paso donde una imagen, que si no estoy mal de la 11, es que aquí con tanta carpeta pues, quiero ahorrar tiempo, pero resulta que ahí se ve que la persona, y dice el pie de página, que se arroja que la persona lo lanza, no me acuerdo si es mano izquierda o lado izquierdo, lanza el arma,
y pues solamente si hay unas fotos que extraen del video que me muestran dónde está parado el sicario, dónde es que mueve la mano, pues no es tan sencillo, no es tan difícil. Es solo ir a mirar con el video cuál es la casa y me meto a la casa y miro que ahí está, qué fue lo que lanzó y bingo, ahí está el arma. Entonces no se trata que encontrar el arma sea porque Titi vino a contar, porque él haya proporcionado, porque haya sido un tema de un montaje con un sicario imaginario, no, es porque es el tema de la propia lógica. De hecho, curiosamente en esa diligencia, el profesional del derecho dice, abro comillas, ahí hay un video donde ven al man botando el fierro y ese fierro lo rescataron, cierro comillas, términos del profesional del derecho. Entonces resulta que ahí se resuelve el interrogante que hizo la fiscalía de cómo adivinaron. Sí, señora fiscal, hasta la abogada víctima se dio cuenta que hay un video. Allí pues hay otros aspectos más curiosos todavía y es que lo permiten tachar el testimonio con el que se está pidiendo la medida de aseguramiento. ¿Y cuál es? El de Alex Robledo, el hermano de Chispi, que es el que se utiliza para decir que es que fueron, sacaron a la casa con 4 policías en una camioneta. ¿Cuáles son los 4 policías? Datos de eso no hubo. Más de media década de investigación y no terminaron cuáles eran los 4 policías. Resulta que allí, pues ese testimonio, ese señalamiento, parece como un allanamiento, como una violación a domicilio, todo ese montaje que señala Alex Robledo, pues es producto de que resulta que en esa creación del señalamiento contra los policías aparece el por qué todos están alineados a favor de Chispi en contra de los policías, porque el abogado que acompaña la diligencia dice que hay una tercera persona que se llama Bavilla, que le dicen Bavilla, que es hermano de Chispi. Curiosamente, como Titi ahí no sabe el nombre, el abogado se lo dicta en la diligencia y le dice, abro comillas, se llama Juan Carlos también, cierro comillas. Y Titi, obediente, confirma que sí. Esta situación, ¿por qué es importante? Porque nótese que existiría, así como se habilita aquí el debate de que es que como la señora Geraldine, con posterioridad al procedimiento de Chispi, al parecer entabla una relación sentimental con el policía Jiménez, y eso lo usan para mostrar como algo gravísimo, que el amor entonces es lo que genera que ella le quiera tapar, pues con esa misma vara que miden, se vamos a medir acá. Si se supone que la declaración de Geraldine está afectada en credibilidad por ese vínculo amoroso, pues en este caso la declaración de Alex está en que tiene a Chispi y que si dice eso favorece al hermano, pero que resulta que todos tienen el mismo abogado, incluso que ese abogado ha defendido a Bavilla. No es pecado de ser la defensa técnica de cualquiera, obvio, sin discriminación, digo el doctor Juan Carlos, hasta ahí estamos de acuerdo, pero el tema es que al menos permite poner sobre la mesa una duda en la credibilidad de esos testimonios por lo beneficioso que resulta hacer esos señalamientos en contra de la institución. Hay otra situación que es que, y pues Titi hasta lo reconoce, entra a echarle hasta flores aquí y dice, abro comillas, si el chino no tiene un buen abogado, no tiene quien hablara por él, ese chino estuviera pagando ese muerto. Le echa flores pues a la persona que lo representa. Pero hay otra cosa, aquí en la medida se habló de un mayor Reyes, su señoría, que de hecho no están los imputados, pero la fiscalía lo mencionó, habilita que tengamos que hacer controversia sobre eso. ¿Y quién señala a Reyes? El que invita a hablar de Reyes, el que incita a hablar de Reyes, es el abogado que declara por su cliente interrogado. Porque resulta que dice, abro comillas, perdóneme, yo le pregunto una cosita, ¿cómo es el tema del mayor? Cierro comillas. Entonces el cliente le toca controlar el abogado y dice, pues hasta ahorita, abro comillas, pues hasta ahorita vamos con el teniente, cierro comillas. El abogado quiere seguir declarando por el cliente y vuelve a delinear el camino que hay que transitar para mancillar el nombre de la Policía Nacional. Y le dice, abro comillas, bueno, porque lo del mayor hay que decirlo, porque usted sabe que Leito entregó una plata allá, y eso el mayor ese, cierro comillas. El abogado que se refiere con ternura, utilizando un disminutivo y llama a Leito, que así tan tierno con referirse a una persona de una organización criminal, se trataría de alias Leo, que es uno de los hombres de Titi, y que ni siquiera Titi llama así. ¿Quién se trataría de Leo? Pues Leo, según los interrogatorios, es la persona que supuestamente llevaba la plata al capitán Salgado. Esto lo ahondará el defensor de Salgado, pero muy seguramente, pero no lo puedo dejar pasar en el sentido en que aquí se dice que hay una estructura donde está la foto de mi cliente que reciben plata. ¿Y de quién es la plata? De Titi. Titi, ¿usted le consta que recibieran plata a los policías? No, pues yo la mandaba con Leo. Pero, ¿y la constatación de eso?
dijo por allá una funcionaria del alto gobierno nacional, yo le envié pero rebotó. Pues aquí en este caso yo la envié pero no sé si eso llegó o no llegó. Entonces en esas condiciones, ¿cómo afirmar que realmente existiera un tema de corrupción cuando ni siquiera está evidenciado que exista algún tipo de pago? Aquí hay otro temita. Bueno, voy a saltarme ya lo demás del interrogatorio porque me está cogiendo el tarde, su señoría, escúcheme, para pasar de una vez a los fines. No voy a rascarme más aquí con tema de... Y es que, bueno, no, las llamadas. Está aquí diciendo la fiscalía que es que peligrosísimo eso, que los policías entre el 19 y el 23 se comunicaran entre ellos. Gravísimo. Nunca se ha visto que un policía le marque a otros uniformados en servicio. Que es que hay uno que no estaba en servicio. Y que que hay un tema de desconexión. Claro, la ley de desconexión no era del 2019, es una ley, no recuerdo el nombre ahorita, el número pues es del año pasado, de este año. Y recordemos que los procesados aquí no trabajan en Postobón, ni trabajan en mi empresa, no trabajan en Tectol, no, ellos trabajan en una entidad de régimen especial. Y a manera de ejemplo, si el general William Salamanca, que es el director de la policía, sale con un permiso y queda encargado a alguien de la dirección, no significa que no le tenga que contestar una llamada al presidente de la República o a algún ministerio que requiere alguna información. Estoy de vacaciones, tengo derecho a desconectarme. El día que diga eso, llamado a calificar servicios, no sirve, porque ahí por eso se pensionan antes de tiempo, porque la disponibilidad es otra. Lo que habría que mostrar, y no se puede presumir la mala fe, no es que como era llamada y era pase de fijo, están planeando el homicidio. ¿Y cuál es el soporte de eso? No, las sábanas de llamadas. Pues qué interesante que trajeran las sábanas de llamadas, porque en las sábanas de llamadas se muestran qué fue, con quién habló Piraván. Dice, mire, lo llamó el teniente como 8 veces y le devolvieron como 6. Sí, ya, dice acá. 8 llamadas salientes y 2 entrantes. Esas son las de Jiménez. Bueno. El caso es que ahí están, que llamó varias veces capitán, pero hay unas llamadas que de esas sí tomé nota del dato. 8 llamadas que fueron de un lado para otro y 2 que se devolvieron. Esto para decir que el teniente llamaba a Jiménez y que eso fue entre antes y después del homicidio. Así, claro. Entonces, ¿qué dijo la fiscalía? Que ahí están las sábanas de todas las llamadas de ese número de Piraván. Pues raro, su señoría, que si están todas las llamadas que recibía y hacía Piraván, ¿cómo es que un testigo llamado Alex, el hermano de Crispy, asegura bajo grave juramento que llamó al teniente a preguntarle dónde estaba su hermano y que el teniente le había dicho, él ya salió de aquí? ¿Sí? Y esa llamada existió. Esa llamada es tan falsa que en el propio informe de análisis link de la fiscalía están todas las llamadas de Piraván y no aparece nunca que lo hubiera llamado el señor Robledo. Entonces, ¿cómo va uno a afirmar esa situación si resulta que esa llamada solo existe en el mundo de la imaginación? Ahora falta que llamó por WhatsApp. Pues habría que probarlo, pero mientras tanto, si vamos a hablar de llamada, no está esa. Ahora, ¿cuál fue el contenido de las conversaciones? No lo sabemos. Y aquí, pues, debemos traer a colación un aspecto de sentido común, de las reglas de la sana crítica y de incluso de la lógica. En lo personal, sin que quiera volver, es un debate mío, cuando pasa alguna novedad en mi municipio, que hay una capitán, si el fin de semana ya no está trabajando, yo le marco a ella porque es el número que tengo. Ella llama al que está encargado y le dice que hay un requerimiento de una patrulla. Pues eso es uno de tantos ejemplos que pueden ocurrir. Ocurren con plan padrino, quienes tengan algún tema de amenaza. Siempre hay una situación que genera que uno llame a la persona, está de permiso, vacaciones, trasladada, y esa persona se comunica con otro. Entonces, si el capitán Salgado no era un capitán de 2 días ahí, todo el mundo tiene el número del comandante de estación, es el que normalmente le toca asistir hasta primera comunión, reuniones con el alcalde, con el consejo, actividades comunitarias y demás, pues todos tienen el número. Si lo llaman y reportan un tiroteo en Masturbar, nombre del bar, él pues tendrá que preguntar, oiga, me están reportando la comunidad avisa. O sea, pueden ser muchas las posibilidades que generen esa llamada antes, durante y después del homicidio. ¿Cómo lo determinamos? Pues con una situación más amplia. ¿Con qué frecuencia nuevamente se llaman? Pero aquí hay otro ejemplo puntual que demuestra que no se puede presumir la mala fe. Y es que a las audiencias de control de garantías de este caso, en la alegación de captura, tuvimos que esperar cerca de media hora que la fiscal atendiera una llamada del nivel central de la fiscalía en uno de los recesos. Así quedó el registro.
¿Significa eso que esté encuadrando algo? No, significa que el jefe, que sabe la autonomía de la fiscal y la independencia que ella debe tener por mandato además legal, no es pecado que le pregunte qué ha pasado, cómo va, qué necesita, un tema logístico, alguna cosa, incluso preguntarle hasta un tema de viáticos, le mando seguridad, ¿qué necesita? Pues en este caso preguntarle a algún subalterno, como las 8 llamadas entre el teniente y Jiménez, me está informando qué pasó, encontraron el arma, no la encontraron, acordonaron, hay testigos. Ese monitoreo es de lo más normal en la policía, ese como por tema de ataque a elementos. Pero bueno, ahora entonces sobre los fines, ahí sí me va a rendir más el tiempo, excúsenme la demora, pero es que son muchos elementos. Allí pues el parágrafo del artículo 308 parece que es el que no se quiso aplicar por parte de la Fiscalía y dice básicamente que la calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir ni el riesgo de obstrucción, ni el peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima, ni la falta de comparecencia. Y aquí toda la petición fue enrostrada a la gravedad, al nombre que le dan las cuentas, incluso que son 7 delitos. Puede ser un genocidio, pero es que la sola calificación no genera el peligro. Habrá que mostrar si el que cometió el genocidio siguió cometiendo genocidio o está en alto riesgo de cometerlo por el comportamiento criminal que haya mostrado después de ese genocidio. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, el teniente, ahí sí llevamos a los elementos míos, yo corrí traslado, señoría, por lealtad desde el mismo día de la legalización de captura, de unos elementos que demuestran quién es mi cliente, porque la medida no puede quedar meramente en lo objetivo, sino debe ir a lo subjetivo, a cada cual su pedacito. Y resulta que allí, para poderle decir a la fiscal, señoría, cójalo, métalo preso, porque es que si usted no lo mete preso, este país se pone patas arriba. Pues en esos elementos se ve que mi cliente, pues habría estado como comandante el 21 de julio del 2019, sí, fecha lo de Chispi, pero resulta que salió trasladado en el 2021 y entonces perdió todo contacto con la dorada, pero más que eso surgen las preguntas. ¿Qué pasó después de ese 2021, de ese 2019? Al 2021, al 21 de julio del 2020 pasó un año, al del 21 de julio del 2021 2, al del 2022 3, al del 2024 4 y al del 2024 5. Ahí si me equivoqué algún número, son 5 años. ¿Qué significa eso? Que durante todo ese tiempo, quien hace la solicitud de medida no mostró que existiera una eventual tendencia a repetir ese supuesto procedimiento irregular. No siendo que haya sido irregular, pero en gracia de discusión digamos que hubo una irregularidad. Y digamos que fue gravísima. Para abolir esa discusión. ¿Cuál es el soporte que demuestre que mi cliente, después de esa situación del 2019, es proclive a la comisión de los delitos que le enrostran? Sin que pueda decirse, como se hace de manera aterradora, que la reincidencia se respalda en el solo hecho de la profesión castrense. Ello sería, su señoría, transitar por la abolida responsabilidad objetiva. Y sería tanto como un ejemplo drástico, como decir que si capturamos a un raponero que usa la velocidad al correr para quitar un celular y que no lo alcancen, pues el hecho de que tenga piernas tendrá la facilidad que si quedan libres siga de raponero. La única manera será quitar las piernas. O sea, que en este caso la única manera de no ser un peligro sería renunciar a la policía. No, eso no funciona así, porque si así fuera, todo fiscal, juez o cualquier servidor público investigado tendría que salir del cargo porque sería un riesgo. Si se cometió algún error, responderá por el error. Pero no quiere decir que la sola investidura sea un peligro para la sociedad. Contrario a ello, la misma fiscalía, sus propios elementos, demuestra que mi cliente no tiene ni siquiera anotaciones negativas en el SPOA. Me ahorró ese trabajo, porque el PDF llamado Carpeta 6, que contiene 92 páginas, aparece el informe de investigador de campo calendado 26 de agosto del 2024, donde a las 08:30 horas los señores Suárez Barrios y Manjarres dan fe de que la consulta de bases de datos no le figura a mi cliente ningún registro en su contra, ni siquiera por haber echado la madre en un procedimiento, es decir, una denuncia, una querella realmente sería por injuria, que al menos esa, en algún procedimiento se salió de los chiros, madrió a alguien, es decir, insultó y se ganó una querella por injuria. Ni siquiera eso tiene. El único registro que le figura en el SPOA es como denunciante y se trataría de una denuncia presentada por el delito de prevaricato por acción del 28 de julio del 2019, donde él puso en conocimiento unas irregularidades de un funcionario público.
recibió por radicado el 2019 00778, como lo revela la carpeta de la Fiscalía, en especial los anexos de ese informe, que es donde está la descripción de anotaciones. Esa carencia de cualquier denuncia adicional explicaría por qué llegó a sus manos, señora juez, el extracto de hoja de vida que revela que mi cliente salió de ese lugar de los hechos a laborar en la unidad de la DECAL a la MEBOC, Metropolitana de Bogotá, exactamente el 7 de julio del 2021. Como se demuestra en el documento público, recorrido y traslado, tiene presunción de legalidad, pero esto para significar que el teniente no representa riesgo ni para la víctima del caso, que ni siquiera ejerce ya autoridad en esa población, ni para el mismo departamento, pues ampliando lo que ya no son celular, sino todos los municipios de Caldas. No, por allá no trabaja ya, ni siquiera es de allá, es de Leria, es paisano mío, es tolimense. Entonces, debe abordarse entonces los siguientes interrogantes para determinar si sumariamente es necesario y sobre todo urgente encarcelar al oficial Santos. No es algo que requiera ser letrado en derecho, es algo de sentido común. Habría que preguntarse, ¿será que el teniente se puso a capturar gente ilegalmente en Bogotá? ¿Será que es su unidad? Por eso preguntamos por Bogotá. ¿Será que hay menos alguna denuncia en su contra por algún acto irregular como policía o como particular? A menos como denuncia por violencia contra servidores públicos como otras personas en esta diligencia. ¿Será que han existido compulsas de copias por alguna irregularidad en algún procedimiento policial o judicial? No hay soportes de eso. Entonces, ¿se entiende? No existen. ¿O qué es lo que se supone que se la pasó haciendo entre el 2019, Santos Piraván, hasta el 2024, como para considerar que si no está detrás de una reja, se genera un caos procesal? Porque aquí hablan de obstrucción a la justicia o social. Ese dato brilló por su ausencia en boca de la Fiscalía, pero la defensa le va a contar qué se la pasó haciendo. Y demuestra esto que la Fiscalía no tiene respaldo probatorio para esa situación de urgencia ni necesidad. Aquí entonces entra a tener importancia la certificación del intendente jefe Fernán Fernández Coronado, el jefe Grupo de Administración de Historias Laborales y Vacaciones, donde dice que el oficial Piraván registra, entre muchas otras anotaciones, me voy a referir a la más importante porque sé que estoy pasado, de milagro no me han interrumpido, pero ya voy terminando, señora, tenga un poquito de paciencia. Felicitación especial, esto está en lo que corrí traslado, felicitación especial por reducción de índices delincuenciales. ¿De cuándo es eso? Del 11 de marzo del 2022. Peligro para la sociedad, peligro para los delincuentes, porque está reduciendo los índices delincuenciales según un documento público. Felicitación pública por reducción de índices delincuenciales. Otra vez, ¿cuándo? 13 de julio del 2022. Un par de meses después. ¿Peligro para quién? Para los delincuentes. Felicitación pública por reducción de delitos de impacto social. Agosto del 2022. Y fue personaje del mes de manera repetitiva. Abril del 2023. Y para este año, el año donde dicen que tiene que estar detrás de una reja por peligroso, fue personaje del mes el 16 de enero del 2024 y fue personaje del mes el mes de mayo, exactamente con decisión del 12 de mayo del 2024. Y eso, ahora, ¿quién se hace las afectaciones? ¿El mismo? No, se las hace Salgado, les hace la anotación, es decir, de pronto sigue bajo el mando, entonces le colabora. No, él no trabaja ya con ninguno de los que trabajan la dorada. Y allí es el mando institucional el que en un documento público así certifica. Y hace apenas un mes, exactamente, mes larguito, 10 de agosto del 2024 recibe otra y dice felicitación especial por su excelente desempeño, compromiso y efectividad en el servicio. Esa es la persona que dicen que hay que estar detrás de una reja. Imaginémonos que haya cometido un error. Gracias a discusión, eso no ocurrió, pero imaginémonos que sí. Pues su hoja de vida muestra que como mínimo se rehabilitó y que ahora está por el camino del bien. Tanto que tiene 57 felicitaciones, sin contar con 6 condecoraciones. Una de ellas otorgada por un tercero. O sea, dice, pues como es la misma policía, se tapa. Sí, claro. Y la de la alcaldía de Engativá, ¿qué? Hay una condecoración de una entidad externa a la policía que dice que precisamente pues le reconoce esa buena labor en reducción de índices delincuenciales. Entonces, ¿las capturas eran falsas? Pues, ¿dónde están los soportes? Ahora, aquí en esa situación, pues me lleva entonces a decirle a su señoría que como no hay prueba alguna de que mi cliente tenga esa proclividad a delinquir, y usando de nuevo esa frase, no se trata de abro comillas, no se trata de retrotraer qué pasó en el 2019, estamos pensando en el futuro, atentamente, doctora Silvana, pues no imponga ningún tipo de medida de aseguramiento, ni siquiera las no privativas de la libertad.
porque, que los hechos son graves. Grave es todo lo que hay en el Código Penal, hasta una injuria. Tocarle el derrier a otra persona es una injuria por vía de hecho. ¿Eso no es grave? Claro, es grave. Si no fuera grave, no estaría en el Código Penal, estaría en el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Grave todo porque son delitos. Pero que eso amerite una medida después de media década sin indicios siquiera, sin sospecha de continuación de actividad delictiva, no. Entonces, en ese orden de ideas, su señoría, pido que no. En caso de que usted decida que hay que poner alguna restricción, pues que la restricción, como se está señalando que una de ellas es la obstrucción a la justicia, sin decir puntualmente cuál de los verbos rectores es el que está utilizándose para la petición. Es decir, considero que hasta está mal sustentada el fin constitucional que se está invocando. No le dijeron en manera alguna a usted si es que mi cliente está, por ejemplo, entre comillas y términos ahí como muy populares, torciendo testigos. Si así fuera, su señoría, ¿cuál es la obstrucción a la justicia cuando los dos patrulleros del caso pudieron ir a declarar en el 2022 contra el teniente? Amenazados, no, ya pudieron hablar lo que quisieron. Que la diligencia está mal hecha, como digo, sí, pero miremos la fecha. Entonces, pudieron declarar sin problema. Si quieren confesar, ya confesaron. Que eso sea cierto o no, eso ya es otra discusión. ¿Han sido amenazados por eso? ¿Hay algún reporte de que los policías digan que tiene un riesgo? No, ellos han declarado lo que han querido. Si han querido lavar las manos al teniente, lo han hecho. No ha pasado. Entonces, ¿cuál es la obstrucción a la justicia? ¿El teniente le ha dicho, al menos a ellos, que no lo hagan? No. Entonces, la obstrucción a la justicia dice que va a haber motivos graves infundados. Chispi siquiera ha referido que está amenazado por los policías, ¿no? Y algunos dicen ahí hasta Titi, es que tengo miedo, hermano, no atentado. ¿Y son del policía? No, bueno, aquí qué pena, pero pues en este país es como complejo no tener un atentado. El tema es probar quién fue, o al menos que hay una mera sospecha. No, no lo hay. Entonces, como no se desarrollaron, ninguno de los verbos rectores del 309 permite inferir que el imputado podrá destruir. ¿Va a destruir? No lo dijo. ¿Va a modificar? No lo dijo. ¿Va a dirigir? No lo dijo. ¿Va a impedir? No lo dijo. ¿Va a ocultar? No lo dijo. ¿Va a falsificar elementos de prueba? No lo dijo. ¿Inducirá a coimputados, testigos o peritos a que informen falsamente alguna situación? Pues no lo dijo. Que en el procedimiento sea una falsedad. Eso es el procedimiento, pero eso no tiene que ver con el proceso por eso usted tiene otro radicado. Dios, su señoría, cuando no se declaró impedida, qué pena, pero este es otro radicado. Mi actuación aquí es distinta. Aquí la actuación es, en este proceso hay ese riesgo, ¿no? Pero pensando que pueda existir, impóngale la restricción, su señoría, de no tomar contacto con nadie de este proceso. Con nadie es nadie. Ni con los de la SIJIN, ni con Salgado, ni con la Fiscalía. Todo me tiene a mí. O a quien en su momento me llega a reemplazar, yo me muero, pasa alguna cosa, con cualquiera. No va a tomar ese contacto. Entonces, no hay opción de que eso. Es más, de entrada, lo manifiesto, me comprometo a no presentar ni un solo elemento material probatorio. Es decir, que no vamos a tener la más mínima posibilidad en juicio oral de fabricación de evidencia. Entonces, a raíz de eso, pues impóngale esa. Estoy hablando de la del 307, exactamente, numeral 2, literal 7. Prohibición de comunicarse con determinada persona por el tema de obstrucción. Si su señoría considera que hay que privarlo de la libertad, tenga en cuenta que de todas las conductas que se le enrostraron, la que más tienen, en el mínimo, son alrededor de 6 años. Es decir, recordemos que normalmente una persona condenada puede pedir domiciliaria de 8 para abajo. Entonces, estaría dentro de esa, una pena que no sería alta, por más de que lo condenaran por los 7. Por más de que haya incremento, máximo llegaría a 8, pues permite dar esa manera domiciliaria. ¿En dónde? La dirección está en su correo electrónico, señora, en el suyo y en el de los demás. Cuando con unos recibos de servicios públicos se da una dirección exacta, se muestra pues que se está ejerciendo allí una situación llamémoslo para el civil, de dominio sobre ese bien. Ahí vive la esposa y estaría entonces con su núcleo familiar en el Meta. O sea, lejos de Caldas, para que no haya opción de que tome contacto con nadie. Y cualquier restricción de la libertad en su domicilio, pues sabemos que un policía privado de la libertad no puede ni hacer retenes, ni hacer capturas, ni hacer requisas, porque queda suspendido penalmente. Eso lograría el objetivo de la Fiscalía, que dice que los quiere ver suspendido del cargo. La suspensión penal, que será la medida domiciliaria, lo permite. Ahí está la dirección. No se trata aquí de una sustitución, no estoy hablando del 314, sino como medida principal la domiciliaria, por tanto no tiene restricciones a pesar de que haya conductas contra administración pública. Esa es la petición que hago de manera subsidiaria.
Y en el peor de los casos, que se llegara a determinar que es intramural, desde ya empiezo a solicitar que por tratarse una situación con las condiciones que se han mencionado y donde se está hablando de de Titi y de personal que estaría comprometido en temas de presunta clan del Oriente y toda esa cosa, que por seguridad la detención se realice en una guarnición militar, es decir, en una instalación policial, teniendo en cuenta que por su condición de oficial de mando y por precisamente venir siendo premiados, esos premios son por exceso de capturas y automáticamente cualquier prisión diferente a la cárcel de Facatativá, que es una cárcel de policías, o diferente a una guarnición militar, pondría en riesgo su seguridad. Esa es la manifestación que realizo, señoría, esa es mi intervención. Gracias a todos por su paciencia, gracias por no interrumpirme, excúsenme por la extensión que haya podido tener. Gracias, esa es mi manifestación, su señoría. Gracias, doctor. Tiene la palabra el abogado de Jennifer Lucía Arena, doctor Gerson Muñoz. En Barranquilla y todo el mundo, Daniel Neira, el polémico abogado de YouTube. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.